Entonces vamos a empezar en este momento. So we are going to start now. I hope you're having a good time. So what are we going to do today? So the first thing that we are going to do is that we are going to do a quick review of the main topics that we have. Not the main topics, only the topic that we learned yesterday, all right? But first, we are going to do something. Do you remember what are the most important letters that you have to take into account if you want to improve your speaking skill and your pronunciation? ¿Se acuerdan que yo siempre me he enfocado en decirles que hay unas letras que si ustedes las pronuncian bien, van a sonar diferente, que no van a sonar como esos gringos que hablan así, sino que si ustedes pronuncian bien esas letras, van a sonar muchísimo mejor en inglés. No sé si recuerdan qué letras son. La R, creo que era una. Ok, espérenme, creo que se trabó un poco acá el computador. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Ah, ok, bueno, es que no sé por qué y la imagen todo está como trabado, pero bueno, sí. Habíamos dicho, principalmente, exacto, la R. Con que ustedes cambien la R, van a sonar muchísimo mejor. También hay otras, como la T. Recuerden que la T es muy, muy importante, que no es lo mismo decir time a decir time. Las P's también son muy importantes. De hecho, yo sé que ahorita todo el mundo ha sabido lo que pasó ahorita en los premios Oscar con Will Smith, la cachetada que le dio a Chris Rock. Precisamente, hay una parte del discurso que él hace que quiero mostrarles acá. Bueno, recuerden, la R, las P's, las T's y esas son principales. Y las THs, ¿no? Recuerden que no es lo mismo decir gracias, no es lo mismo decir thank you, decir thank you. No sé si ayer vimos lo del... Ah, no, pero ayer no tuvimos clase. No hemos visto lo de Will Smith, ¿cierto? Sí, con ustedes creo que no lo hemos visto. No, señor. Listo, entonces quiero que le pongan mucha atención a esta primera parte. Vamos a analizar solo la primera parte y quiero que más allá de que intenten entender lo que dicen, quiero que se escuchen en el acento que él tiene y en cómo pronuncia las P's y las T's, cómo las exagera. I'm being called on in my life to love people and to protect people and to be a river to my people. Qué pena, profe, se escucha entrecortado. ¿Todos se escuchan entrecortado? No, yo escucho bien. No, profe. Ah, ok, de pronto sea tu internet, de pronto que a veces pasa eso, pero bueno, ahí mientras te va cogiendo, vamos. Now, I know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. Okay, we are going to analyze this first part. Vamos a analizar rápidamente esa primera parte. I'm being called on in my life to love people. Vean cómo pronuncia él. Vean la diferencia entre decir para amar a las personas, si lo pronunciáramos como lo pronuncia en español. To love people. Amar a las personas. To love people. Es decir, to love people. Ellos acentúan mucho las T's y las P's. To love people. To love people. And to protect people. Vean, para proteger a las personas. Si dijéramos normal, sería to protect people. Ahora, to protect people. Entonces, vean cómo cambia totalmente el acento si pronunciamos un poco mejor las P's y las C's. To protect people. Tómense su tiempo para pronunciar siempre las T's y las P's. And to be a river to my people. To be a river to... Now, I know to do what we do, you got to be able to take. Es el mismo take. You gotta be able to take. Nada que cuando yo empecé a mejorar mi pronunciación, que fue como a partir del quinto semestre, cuarto semestre, lo que hacía era eso, ver discursos así de famosos que tuvieran, digamos, un buen acento, y lo que hacía era grabarme. Entonces escuchaba una partecita e imitaba lo que ellos decían. Abuse, you gotta be able to take abuse. Entonces me grababa. You gotta be able to take abuse. La idea era que sonara un poco mejor y así de a poco es digamos, la mejor forma de mejorar la parte de la pronunciación.
Entonces, siempre escuchen, paren un poquito, intenten imitar. Recuerdo que en la universidad había un amigo que tenía muy buena pronunciación desde el primer semestre. Desde el primer semestre tenía muy buena pronunciación. Y era porque le gustaba mucho imitar a los profesores. ¿Sí? Sí, le gustaba imitar las voces de los profesores. Y claro, esa misma habilidad para como interpretar, para imitar, la usaba en el inglés. Entonces también era una muy buena forma. Entonces ya saben, siempre si queremos empezar a mejorar la parte de la pronunciación, exageren un poco. Espérenme un segundo. Exageren un poco. Las R's, las P's, las T's, una TH ya saben que sacan un poco la lengua. Entonces es to protect people, to protect people. Ya saben, no es lo mismo decir to protect people. No es lo mismo decir to protect people. Así to protect people, to take. Siempre quedan las T's, to, tómense el tiempo para pronunciarla, ¿listo? De hecho, en este presente simple que vamos a ver alto el to, para decir, me gusta ver televisión. Ya saben que no es lo mismo decir, I like to watch TV, I like to watch, tómense el tiempo para pronunciarse t. I like to watch TV. Do you like to watch TV? Muy importante eso, ¿listo? Era un pequeño paréntesis que quería hacerles. So now we are going to do a quick review of the topic that we learned yesterday. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido, 2 minutos del tiempo que vimos ayer. Bueno, el tema que vimos ayer. How did you ask me? ¿Hay sillones en tu sala? ¿Hay sillones en tu sala? How do you ask me that question? Are there Just no, armchairs. ¿En tu sala? in your living room? Yeah, remember that when we are talking about plural, we are going to ask with are there. Recuerden que cuando vamos a preguntar por plural, por hay sillas, hay mesas, por cosas que sean varias en plural, preguntamos con are there. Now, how did you ask me? ¿Hay una nevera en tu cocina? ¿Cómo sería esa? Entonces, is there a fridge, nevera, in your kitchen? In your kitchen. Okay. Entonces, are there when we are talking about plural? Is there when we are talking about singular? Cuando vamos a preguntar por una sola cosa, preguntamos con is there, varias con are there. So, are there armchairs in your living room? Sí, hay sillones en mi sala. Yes, there are armchairs in my living room. Armchairs in my living room. Negative, no. There are not or there aren't armchairs in my, well, living room. Okay, now next one. Now, is there a fridge in your kitchen? Yes. There is a fridge in my kitchen. Negative, no. There is not a fridge in my kitchen. Ese es el tema que hemos visto ayer. Sí hay una nevera. Sí hay una nevera en mi cocina. No, no hay una nevera en mi cocina. So now, look at what we are going to do. Before looking at the last topic that we are going to learn, antes de ver ya prácticamente el último tema que vamos a ver, que bueno, es como aprender un poco de vocabulario también, we are going to see how good you are in the listening, because look at what we are going to do. I'm going to play an audio. I'm going to play an audio, and this is going to, the audio is going to describe these 3 houses. So listen to 4 people describe their homes. Number the picture from 1 to 4. So I'm going to play the audio, and in the audio they're going to say like first 1, and they are going to describe one of this. Okay, they're going to describe one of this, and you have to tell me what it is. Entonces, en el audio que les voy a colocar va a estar describiendo alguna de estas casas que está acá. Va a decir 1, describe alguna de estas, 2, y después ustedes me tienen que decir cuál era la 1, cuál era la 2. Pero precisamente antes de eso, para que sepamos, porque va a aparecer algo del audio, algo muy importante, bueno, esta parte de esta conversación,
que va a aparecer cosas de ese audio. So now look at, we are going to read this conversation. So guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Entonces vamos a traducirla. Este guess what, muy importante esta expresión para que la tengan en cuenta. Guess what significa adivina qué. What? Have a new apartment. Tengo un nuevo apartamento. That's great. Genial. What is it like? Do you remember what it means in Spanish? Because we saw that in the first level. Nosotros vimos algo de este what is it like? O what are you like? En el primer nivel. ¿Qué creen que significaría? Si aquí responde, it's really nice. ¿Cómo lo sacarían así más o menos de contexto? So, what is it like significa cómo es, refiriéndose al apartamento. Entonces, Linda dice, it's really nice. Recuerden que nice tiene muchos significados. Chévere, agradable. Como está muy bonito, está muy chévere, está cómodo. Yeah. Now, is it very big? Es muy grande. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. What does it mean in Spanish? ¿Qué significa? Dice, sí, tiene una habitación muy grande. Bueno, una sala muy grande. Ajá. Ah, ok. Perdón. Un baño, una habitación y una cocina. Okay. Nice. Downtown, centro de la ciudad. ¿Vives en el centro de la ciudad? No, I don't. I live near the university. What does it mean in Spanish? Entonces, no, I don't. Recuerden que la fue corta de responder en presente simple. I live near, cerca, near the university. Have a view. Entonces dice, Esa expresión, does it have a view, significa que si tiene vista o que si tiene una buena vista. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Muy importante este de acá. Building significa construcción. Entonces, it has, muy importante también este it has. It has es para decir tiene, recuerden. Si yo quiero decir, mi casa tiene una habitación, yo puedo decir, my house has a bedroom. Aquí está it, estoy pasando al apartamento. It has a great view of another, tiene una gran vista de otro apartamento, de otra construcción, de otro apartamento. Para que tengan en cuenta este building, ¿ok? And now we are going to listen this part. Vamos a ver cómo les va en esta parte de listening. So, I'm going to play it. A ver. Listo. Here it is. Here it is. Page 45, Exercise 4, Listening. It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1, My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. 2, I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of a large modern building.
I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 3, My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 4, My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay, I'm going to play it one more time and I'm going to stop it in each number and you're going to tell me. Lo voy a colocar nuevamente. Lo voy a ir parando en cada uno y ustedes me dicen cuál creen que sería. Page 45, Exercise 4, Listening. Oh, It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. 1, My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Okay, what is it, this one? What is? ¿Cuál casa es? La casa rosada. ¿Todos dicen la casa rosada? Everybody say the same. Yeah, because look at, dice, my family and I live in the first floor. Mi familia y yo vivimos en el primer piso. There is another family who lives in the second floor. Hay otra familia que vive en el segundo piso. Okay. Entonces, bueno, they're nice but not quiet. Ellos son chéveres, pero no son muy callados. Listo, vamos con la segunda. Muy bien, si era la rosada. 2, I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Okay, what is this one? ¿Cuál creen que sería ese? Le voy a decir, bueno, okay, he's describing an apartment. He lives in an apartment in a large building in the downtown. So he lives near or close to a lot of restaurants and stores. Es la primera. O sea, está diciendo que vive en un apartamento de un edificio grande que hay al lado de muchos. En el centro de la ciudad. El centro de la ciudad, exacto, downtown, que al lado de muchas tiendas y muchos restaurantes. 3, 3. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Okay, what is it? ¿Cuál sería? Entonces dice, I live in a small apartment. It has only one room. There is not a bedroom, so I sleep on the sofa. There is a small kitchen. Es el que está al lado de la casa rosada. O sea, está diciendo que vive en una casa pequeña. It has a small kitchen. Tiene una cocina pequeña. Y yo duermo en el sofá. Quiero que escuchen nuevamente esta partecita donde escribe esa. 3, 3. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Okay. And finally, this one. 4, My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Vea que dice que aquí quiere que viéramos esto porque dice my family and I live in the country. What is country? What is the meaning of country? Creo que es pueblo. Tenemos dos. Tenemos city, que es ciudad, y tenemos country, que es país. Tenemos pueblo, que es town, y este country tiene dos significados. Normalmente la gente lo conoce por país, pero también significa campo. Yo vivo en el campo. I live in the country. Ciudad, city. Yo vivo en la ciudad. I live in the city. Yo vivo en un pueblo. I live in a town. Vean también esta palabra, que no es town, sino town. Town.
Entonces ya saben, country significa esos dos. So now look at what we are going to do. There is one vocabulary that you have to take into account this part to solve the workshop. Un vocabulario que es muy importante, muchachos, que quiero que tengan en cuenta para resolver la parte también del taller y para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Esperen un segundo, porque de hecho, ya con lo que hemos visto, workshop, a ver. Ya prácticamente quedarían 2 páginas, de las cuales ya con lo que hemos visto la pueden resolver. Okay, so there's one page that we are going to solve according to the topic that we learned yesterday. Una página que vamos a resolver de acuerdo que vimos ayer. Creo que ya los que están realizando el taller ya prácticamente todas las páginas, quedaban 2 páginas, están bien, quedan esas 2. So this is very important. Está muy importante acá. So look at, here we are going to use, according to the picture, look at the picture and complete with there is, isn't, or there are, aren't. Debemos colocar aquí there is, or there isn't, or there are, there aren't, de acuerdo a la imagen que está ahí. So for example, a TV in the living room, un televisor en la sala. ¿Cuál de esas sería? There is, there isn't, there are, there aren't. Vean la imagen. There isn't. Ok. Entonces, primero que todo, antes de colocar there is o there are, vamos a ver el complemento. Si empieza con a, ya sabemos que estamos hablando de una sola cosa. Entonces sería o there is o there isn't. ¿Sí? En este caso no hay ningún televisor, esa es una radio. Entonces colocamos there isn't o there is not a TV. No hay un televisor en la sala. Lo mismo acá, una pintura. Si hay una pintura, colocamos sí. Bueno, hay una pintura, no solo sí. Vamos a hacer esta de acá. 2 sofas. There is, there isn't, or there are, there aren't. There are. There are. Entonces, como ya estamos hablando de 2 o más cosas, colocamos o there are o there aren't. En este caso, como si hay 2 sofás, que de hecho no son sillones, sino sofás porque son grandes, hay 2 sofás en la sala. En la sala, no, perdón. Recuerden que solo room significa habitación, pero no la habitación de dormir, sino significa como tal un cuarto. Room, only room. Y aquí siguen con estas de acá. Now look at this part. Ese punto que está acá no lo vamos a revisar porque ese punto no lo vamos a ver. But now look at this part. Wait a minute. Look at this part. Here look at the picture and complete with there is, there are, and use the prepositions of place. Do you remember the prepositions that we learned in the first level? In, on, under, in front of, all that part. So according to that part, in the first line, you are going to write is or are. In the second line, you are going to put the prepositions of place. ¿Se acuerdan de esas preposiciones que vimos en el primer nivel? Lo de dentro, al frente de, debajo. Entonces, en la primera parte vamos a colocar si es there is o there are. Entonces, aquí dice una guitarra. Bueno, ya saben que sería there is. Entonces, there is a guitar, hay una guitarra. Y aquí vamos a colocar la preposición. Wardrobe significa closet. Digamos, la palabra closet es, digamos, en el inglés americano existe closet. Y los británicos le dicen wardrobe a el closet. Entonces hay una guitarra, el closet y la mesa de noche, night table. ¿Qué vendría siendo? Vean aquí la imagen, la guitarra. In front of. No. Vean la guitarra, digamos, está del closet y de la mesa de noche. Está en medio.
Entonces en medio. Between. Hay una guitarra en medio del closet y la música de noche. Now this one. There is or there are? There are, porque dice tú. Exactly, yeah. There are 2 tennis balls. Hay 2 pelotas de tenis. Siempre que sea algo en el piso, que esté sobre el piso, ya saben que aquí sería on the floor. ¿Listo? Y hay uno que creo que no sé, no creo que no lo vimos, over no lo vimos, creo que en el primer nivel. Vimos el on. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia del on? Esto de acá, vean, con esta imagen de bueno, aquí digo, the cell phone is on the book. El celular está sobre el libro. Ahora digo, the cell phone is over the book. Entonces, el on es cuando está algo encima, sobre tal, cualquier objeto, lo que sea. Y el over es cuando está arriba, pero no necesariamente sobre. Si digo, pues si hay una lámpara, por ejemplo, encima mío, yo digo, there is a lamp over me. No está como tal sobre mí, sino está encima. No sé si me va a entender. Over. Sí, profe. De hecho, aquí vamos a poner en práctica eso. Now, look at this part. So here, there are 2 posters. Hay 2 posters. La pared. ¿Quién se acuerda todo lo que iba pegado a la pared? ¿Cómo era? Cuando vimos en el primer nivel. Entonces, todo lo que va contra la pared, si hay un reloj, todo lo que esté pegado en la pared va a ser on también. Y aquí, la cama, ¿sería on the bed o over the bed? Over. Exacto, porque no, los pósters no están encima de la cama, sino están arriba, están ahí arribita, están pegados en la pared, pero están ahí arribita. Esa es la diferencia entre on y over. Y aquí ya completan precisamente los demás. Now, what you gotta do in this part is this part. Look at this. Look at the pictures of the rooms in exercise 2 and 4. Check if the sentences are true or false. Correct the false ones. So what are you going to do? According to the pictures that are here, you're going to write or T or false. We are not going to correct them. Solo vamos a colocar aquí la T y la F, si es T, si es verdadero, true, F, false. De acuerdo a todas las imágenes que acabamos de ver. So now, for example, there are 2 pictures on the wall in the living room. Hay 2 imágenes en la pared, en la habitación, en la sala, perdón. Entonces vamos a ver si es verdad. Is that true or false? False. Yeah, false because there is 1. So we write an F. That's all. Now, there is, vamos a dejarles esa a ustedes, yo les digo esa. So there is a rug. What is rug? Rug, tapete o alfombra. So there is a rug in the kitchen. Vamos a ver. Yes or no? True or false? True. Yeah. True. So true. It is true. And that's all. Y aquí ya ustedes completan precisamente esa de ahí. ¿Listo? Y ya, digamos, para la última página es precisamente esto que vamos a ver ahorita, que es prácticamente un vocabulario que quiero que tengan muy en cuenta, que es muy, muy utilizado. And it's this one. Espérenme un segundo. Ok, espérenme. Un segundo más. So look at what we are going to do in this moment. Algo que también quiero que tengamos en cuenta primero. Okay, this vocabulary. What is the meaning of what do you do? ¿Qué significa what do you do? ¿Qué haces? Ya. Ese qué haces, todo depende del contexto. Normalmente se utiliza para hablar de las profesiones. Si estamos en una entrevista de trabajo y les preguntan, what do you do? No es como que qué estás haciendo en ese momento, sino a qué te dedicas. Entonces, para esto respondemos con el I am o I'm, digamos, I am a teacher, I am a student. So, for example, what do you do? What's your job like? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu trabajo? What's your job like? So, here there is some vocabulary that is very important. O sea, aquí hay un vocabulario que es muy importante para que tengan en cuenta. So, I'm a server. Voy a poner un poco más grande. I'm a server in a coffee shop. It's easy but boring. I don't like my job much. Okay, I am a server. Soy una camarera en una cafetería, in a coffee shop. It's easy. Es fácil, but boring. What is boring?
Cansado. Sí, creo que sí. Aburrido. Entonces, es fácil, pero aburrido. I don't like my job. Recuerden que una cosa es trabajo, work, y otra cosa es job, que es empleo. Entonces, no me gusta mi empleo. En este caso, no me gusta mi trabajo. Bueno, I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. Soy un bombero. It's exciting. What is exciting? Excitante. Bueno, parece No. excitante, pero es emocionante. ¿Sí? Entonces, it's exciting es emocionante. Vean, vean cómo se pronuncia. Exciting. Exciting. Es emocionante. And very dangerous. What is dangerous? Peligroso. Dangerous. Okay. But I like my job a lot. Este a lot significa mucho, pero me gusta mucho mi trabajo. Finally, I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. Soy un trabajador, en este caso trabajadora social. Es difícil y realmente estresante. But I love my job. Recordemos que sino en este caso también es me encanta. I love my job. Me encanta mi trabajo. Si yo quiero decir me encanta el fútbol, I love soccer. And finally, el último, I am a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. So what does it mean in Spanish? ¿Quién me lo quiere traducir? Soy un florista, mi trabajo no es emocionante, pero es bonito, relajante, no, muy relajante. Y a mí me gusta mi trabajo, está bien. Ok, ya recuerden que este pretty, a pesar de que significa lindo o linda, también significa muy. Yo alguna vez les había dicho, no sé si fue ustedes, que por ejemplo, en vez de utilizar ese very, que digamos no está mal, digamos para decir muy bien, very good o very well, very good o very well, podemos decir pretty good y vamos a sonar muchísimo mejor. Si alguien les pregunta how are you, en vez de decir very good, podemos decir pretty good, que también significa muy bien y van a sonar mucho mejor. Pretty good, okay? So according to this vocabulary, so remember this vocabulary. Entonces recordemos este vocabulario muy importante. So boring, aburrido, boring, aburrido. Exciting, emocionante, exciting. Dangerous, peligroso, dangerous. Difficult, difícil, difficult. Stressful, estresante. Yeah. And that's all, relaxing, bueno, relajante. Okay. Now, we are going to solve one part. Vamos a realizar una cosa acá. Quiero que me tengan, para los que tienen que realizar el trabajo, el taller, precisamente van a tener en cuenta ese taller de acá. Y los que no, pues bueno, ya saben que aquí también van poniendo en práctica lo que vimos. So, exciting or boring? So, what are you going to do today? Today, here you are going to do the contracts. Tienen que colocar aquí lo contrario. Entonces, por ejemplo, si algo es emocionante, if something exciting is not boring. Si algo es emocionante, quiere decir que no es aburrido. If something is easy, is not Difficult. very good. Be difficult. Si algo es fácil, no es difícil. It's easy, not difficult. If something is relaxing, is not Boring. No es estresante. yeah, yeah. Entonces, si algo es relajante, quiere decir que no es estresante. Relaxing, not stressful. And safe es, bueno, salvo, es salvar o estar a salvo. Entonces, o en este caso, seguro. Entonces, si algo es seguro, quiere decir que es not dangerous, no es peligroso. Entonces, quiero que me pongan mucha atención en esta parte de acá. Y tenemos que seguir estos ejemplos que nos ponen acá. So look at this part. A flight attendant's job is exciting. No sé si se acuerdan del primer nivel cuando vimos esta comita y esta S, que era el posesivo sajón, que significaba de. Entonces, un trabajo de azafata, flight attendant, es azafata. Es emocionante. Recuerden, si queremos decir un trabajo de profesor es excelente, no sé, entonces decimos a teacher's job is excellent. Excellent. Bueno, ¿sí? Si queremos decir un trabajo de doctor es estresante, entonces decimos a doctor's job is stressful.
El Puede trabajo. ser de propiedad, ¿cierto? Señor, cuando le pertenece algo a una persona, en este caso, digamos, el trabajo de un doctor es estresante, colocamos esa S. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es seguir en cuenta estos de acá. Esperen un segundo. Entonces, como ya nos queda esta parte, y vamos a hacer una pequeña evaluación en conjunto de todos los temas vistos con una actividad del ¿Quién quiere ser millonario? Que hicimos en el primer nivel, obviamente con los temas de este nivel. Entonces, ya les envío acá, ya se va a acabar esa clase, entonces ya les envío acá el link para que se conecten nuevamente a la otra parte de la clase. Esperen un segundo.